Buenas tardes o buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Umaña, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Industrial en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Pertenezco al grupo 51108 de la materia Cálculo Diferencial, de la cual voy a presentar la actividad de construcción aplicada número 3, que consiste en sustentar la función derivada y sus respectivas técnicas. El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio del cambio y la variación de las funciones. Se ocupa de la derivación y la integración de funciones y es una herramienta fundamental en la resolución de problemas en diversas áreas como son la física, la ingeniería, la economía y las ciencias sociales. La derivada es uno de los conceptos clave del cálculo diferencial y se utiliza para medir la tasa de cambio instantánea de una función en un punto determinado. Por ejemplo, la velocidad instantánea de un objeto en movimiento se puede calcular a partir de la derivada de su función de posición en un punto determinado. Una función derivada es una nueva función que se obtiene al derivar, es decir, calcular la tasa de cambio instantánea de una función original. La función original se denomina función madre o función primitiva. La derivada de una función en un punto determinado es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto. En otras palabras, la derivada nos dice cómo cambia la función en un punto específico. La función derivada se puede representar de varias formas, por ejemplo, utilizando la notación de Leibniz, donde se escribe d de y o d de x para indicar la derivada de la función y con respecto a la variable x. Otra notación común es la notación de Newton, que se utiliza un punto encima de la variable para indicar la derivada como en f de x. La derivada de una constante siempre es igual a cero, independientemente del valor de la constante. Es decir, f de x igual k, es decir, f de x igual cero. Por lo tanto, para hallar la derivada de una función constante no es necesario hacer ningún cálculo, simplemente la derivada es nula, como se puede ver a continuación. La derivada de una función lineal es el coeficiente del término de primer grado, es decir, la derivada de una función lineal f de x igual a x más b es igual a. La derivada de una potencia o función potencial es el producto del exponente de la potencia por la base elevada al exponente menos 1. Por lo tanto, para derivar una potencia solamente tenemos que multiplicar la función por el exponente y restarle una unidad al exponente. La derivada de una raíz o función irracional es igual a 1 partido por el producto del índice de la raíz por la misma raíz restándole 1 al exponente del radicado. Cuando tenemos operaciones con funciones, las derivadas se resuelven de manera diferente. Para ello debemos emplear las reglas de derivación, que nos permiten derivar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de funciones. Por lo tanto, para resolver derivadas con operaciones, no solo tenemos que aplicar las reglas de derivación, sino que también debemos utilizar la fórmula de cada tipo de derivada. Derivada de una suma. Para este caso tenemos f de x igual 3x al cuadrado más 5x. Se procede a resolver la derivada de la función aplicando la fórmula de derivada de una potencia a cada término de la suma, es decir, f de x igual a 6x más 5. Derivada de un producto. La derivada del primer término del producto es 4x por límite natural de 4 y la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, la derivada de la multiplicación es la siguiente. La regla de la cadena es una fórmula que sirve para derivar funciones compuestas. Se suele decir que consiste en derivar la función y luego multiplicar por lo de dentro. La fórmula de la regla de la cadena nos facilita mucho la derivación de funciones compuestas, ya que si tuviéramos que derivar una composición de funciones utilizando el límite de la definición de derivada, tendríamos que hacer muchos cálculos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta regla solo sirve para hallar la derivada en funciones compuestas, no de cualquier tipo de función ni de operación con funciones. En este ejemplo utilizaremos la regla de la cadena para derivar el logaritmo natural de x al cuadrado.
La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por su argumento. Por lo tanto, la derivada será. Por otro lado, la derivada de x elevada a 2 es 2x. Finalmente, calculamos la derivada de toda la función aplicando la regla de la cadena. La derivada de la función compuesta será el producto de las dos derivadas que acabamos de encontrar. Algunas de las aplicaciones más comunes de las funciones derivadas incluyen la optimización de funciones, por ejemplo, encontrar el valor máximo o mínimo de una función, el análisis de fenómenos físicos que cambian con el tiempo como la velocidad, aceleración y la posición, la estimación de errores y la modelación matemática. La técnica del cálculo diferencial nos permite encontrar los valores máximos y mínimos de una función, los cuales tienen aplicaciones en la optimización de procesos y en la toma de decisiones en las diferentes áreas como la economía y la ingeniería, y es esencial en la comprensión de fenómenos físicos como la velocidad, la aceleración, la fuerza y entre otros.